Tras una temporada de ensueño con la llegada de Hansi Flick al Barça y ese increíble triplete nacional con un juego espectacular, el Barça inicia una nueva temporada llena de ilusión y las mismas ganas de seguir levantando títulos. Pero la temporada empieza ya con una mala noticia. La Liga ha impuesto una sanción al equipo culé tras los problemas con el fair play y también las inscripciones. Y esto hará que el Barça empiece la temporada con una pequeña deducción de puntos en la Liga, algo que obviamente no sienta muy bien en la plantilla. Una diferencia de puntos que obviamente tendrá que remontar el Barça de Flick si quiere acabar ganando la Liga a final de temporada. Y no solo eso, sino que además en el mercado invernal no podrá fichar a ningún jugador. Aún así el equipo no deja de ser positivo y obviamente quiere intentar volver a ganar los títulos que ya levantó la temporada anterior y seguirá confiando en los jugadores de la cantera como ha hecho Flick desde que llegó. ¿Podrá Flick darle al equipo justo lo que necesita para que vuelva a ganar jornada tras jornada, incluso teniendo que remontar esta pequeña diferencia de puntos? Pues señores, vamos a verlo en este primer modo carrera de FC26 con el Barça, que vamos a disfrutar muchísimo. Y si no queréis perder este modo carrera, obviamente seguir el canal para poder ver todos los vídeos. Señoras y señores, ya estamos por aquí, primer episodio del modo carrera en FC26 con el Barça. Y como veis, con ese, bueno, sí, ahí está, por cierto, en nuevos menús, chicos, muy chulos los menús, muy guapos, muy tops los menús este año, está de verdad. Sé que es una tontería, parece una tontería, pero fijaos cómo sale ahí campeón. Champions, Europa League, ahora sí que se ve claramente quién está en Champions, quién está en Europa League, quién está en Conference. Está muy guapo los menús, de verdad, molan un montón los menús de cuando ves la tabla de clasificación. Estamos con menos 3 puntos y vosotros diréis, vale, Mave, pero si en la intro te han quitado 5 puntos, ¿cómo puede ser que tengas menos 3 si tenías 7? Bueno, al final nos han quitado 10 puntos, Tebas nos había quitado 5 puntos por esos problemas con el fair play. Pero, claro, se ve que han seguido mirando, han encontrado más problemas y al final nos han quitado 5, nos han quitado 10, ¿vale? Así que empezamos con menos 3 puntos, aunque tenemos próximamente el partido contra el Valencia, que ya sabéis que en la vida real el Barça ganó de paliza, así que ese partido lo ganaremos sí o sí, es decir, estaremos con 0 puntos. Pero, claro, ¿qué pasa? Que estamos con 0 puntos y el Madrid ya va con 9, entonces nos saca 9 puntos en la jornada 4, va a ser una auténtica locura, pero... bueno, va a tocar remontar, chicos, esta temporada con esos problemas financieros que han habido. Y por cierto, os quiero enseñar un poquito el menú, como veis. Pues bueno, la verdad que está bastante chulo, está un poco renovado. Como veis hay nuevos colorinchis y cositas por aquí. La verdad que está bastante top. El tema de los goleadores está bastante guapo también. Aquí, como veis, de momento está pues Kylian Mbappé, Buchanan y Liso. Creo que está todo realista como en la vida real. También podemos ver aquí las asistencias, porterías imbatidas, tarjetas amarillas, tal. Y ojo, porque también tenemos las valoraciones medias, que aquí de momento creo que no hay puntuaciones, pero las podremos ir viendo en cuanto, bueno, en cuanto pues vayamos avanzando en la temporada. Vamos a ver, que ya sé que ya todos lo sabemos, qué jugadores tenemos con el Barça. No me hagas tutoriales, no hace falta, te lo agradezco, muchas gracias. Pero tenemos la plantilla con Ter Stegen lesionado, que ya sabéis que estará bastantes meses fuera. Iñaki Peña ya en el Elche por ahí, Szczesny, Joan García. Tenemos aquí, pues bueno, todo lo que viene siendo el equipo. Está bastante guay. Tenemos a Rashford aquí cedido en el equipo. Tenemos por aquí a Ansu Fati por ahí en el Mónaco. Gavi con esa pequeña lesión que ahora tiene. Bardghji también por aquí. Bueno, la verdad que bastante guay el equipo, ¿no? Y ya hemos estado viendo un poco de caritas. De caras nuevas muy tops está la de Joan García. Muy bonita, la verdad, muy bien hecha la cara de Joan García. Y obviamente la de Lamine Yamal, que está bastante top ahí con el pelo espagueti. Así que muy top también la carita de Lamine Yamal. Pero, chicos, a mí lo que me interesa es jugar el primer partido. No va a ser el del Valencia, porque el de Valencia lo vamos a simular hasta que lo ganemos, básicamente para hacerlo realista. Entonces jugaremos el siguiente partido, que la verdad creo que es ya Champions. O sea, vamos a debutar jugando en Champions, señoras y señores, porque efectivamente el siguiente partido sería el debut en Champions, que en la vida real no va a ser contra Copenhagen, ya lo sabéis, pero bueno, aquí nos va a tocar jugar contra el Copenhagen. Y de hecho, creo que no tenemos los partidos realistas, ¿no? Porque no, está el Eintracht, el Chelsea... ah, bueno, el Chelsea sí, ¿no? Sí, pero no están los mismos equipos, ¿eh? Ah, bueno, sí, PSG y Newcastle. Ah, vale, sí, lo que pasa es que los tenemos en enero. Hostias. Vale, jugamos contra Chelsea y Newcastle en enero, ¿eh? No cuando tocaría, que sería debutar contra el Newcastle. Pero bueno, mira, así empezamos un poquito mejor. Así que vamos a ir hasta ese partido contra la Valencia. Vamos a poner nuestro estilo de juego, señores. En este caso con Hansi habría que poner presión alta, ¿vale? Y este año lo bueno es que las tácticas las puedes tocar mucho más, porque aunque toques las tácticas no se te cambia el estilo de juego. Y eso está muy bien, ¿vale?
En este caso vamos a jugar con diferente formación. Yo la 4-2-3-1 no, vamos a poner la 4-3-3-4 con 2 MCs para Pedri y De Jong y Olmo o Fermín por delante. En estilo de creación, como veis, puedes cambiarlo y ya no se te cambia el estilo de juego, está muy bien, ¿vale? Porque en este caso, por ejemplo, yo lo quiero poner en equilibrado y la presión la puedes poner altísima. O sea, podemos hacer literalmente la del Barça de poner agresivo arriba con 90 y como ves sigues teniendo presión alta. Y eso está muy bien este año porque te da más libertad de poder tocar más el equipo. Luego en los roles pasa lo mismo. Podemos toquetearlo todo mucho más y mejor. En este caso, pues mira, podemos poner a Robert ahí con esto. Podemos poner a Lamine, pues mira, con extremo. Ahí está, mola. Mira, pues hay un nuevo rol que es el de versátil, que está bastante guay. A mí me mola bastante. Y usas más resistencia, pero es como que baja más. Yo, sinceramente, quiero que se quede un poco más arriba. Luego, carrilero, Koundé. Mola. Tiene apoyo y tiene equilibrado. No está mal. Yo diría que apoyo, en verdad. Cubarsí, diría yo que central abierto. Ah, este es nuevo. Es como ponerte de central rollo lateral. Luego, a ver, creativo y agresivo, Hay también nuevo rol en defensa con toque. Y carrilero ofensivo para Valde, ¿no? Podríamos poner. Luego Pedri tiene puesto organizador, que me parece bien. Pedri que se mueva por donde quiera. Y aquí podríamos organizador libre o equilibrado. Vale, y pivote defensivo para Frenkie. Muy bien. Y guardameta con toque. Este es nuevo también, Nuevo rol, guardameta con toque. Ojo con esto, chicos, porque aquí también tenemos novedades en las asignaciones este año. Y es que tenemos también, aparte de los lanzadores de córner, tenemos los corners en ataque, que podemos poner quién va al palo y tal y cual, pero también en defensa. Podemos escoger quién queremos que vaya a cada zona. E incluso los saques de banda también podemos escogerlos, chicos. Podemos escoger quién saca por cada banda, ¿vale? Aparte de cómo se colocan nuestros jugadores en defensa en el córner. Que esto está bastante top también. Señores, hemos llegado al partido contra el Valencia. Como ya sabéis, en la vida real el Barça ganó de paliza, así que para hacerlo realista vamos a simular el partido hasta que ganemos. Vamos a ver si ganamos ya a la primera de cambio. Y... ah, que le he dado a simular partido en vez de simular rápido. Yo es que soy, de verdad, es que soy bobo, tío. Es que soy bobo, de verdad. Mira el resultado. 3-1, vale, chicos, hemos ganado 3-1. Golitos de Ferran Torres, Cacelari del Ex, Lamine Yamal y Rafinha. Perfecto. Vale, chicos, hemos hecho ya el cambio de posición de algunos jugadores para adaptarlos a la plantilla. Y claro, Bardghji ha subido +2, Lamine ha subido un +1 y ya está en 90. Rafinha, bueno, ponía que había subido a 90, pero parece que no. Y Rafinha ha subido 2 por haber hecho el cambio de posición a extremo. O sea, de pasar de MD a extremo, Vale, chicos, equipaciones de nuestro primer partido. Vamos a debutar en este modo carrera jugando en Champions contra el Copenhagen. En la vida real realmente es contra el Newcastle, pero aquí no están puestos en orden los partidos aún. Equipación local, equipación visitante. La de color naranja aún no está. Supongo que la pondrán en la actualización. Así que, bueno, pues de momento tenemos solamente la de Black Mamba Edition y no está la tercera de momento, ¿vale? Pero supongo que la pondrán. Señoras y señores, primer partido que vamos a jugar en FC 26. Debería ser contra Newcastle, en este caso va a ser contra Copenhagen, pero no os da igual, chicos. Vamos a probar el gameplay. A ver, en principio es un rival bastante asequible, así que deberíamos ganar easy. Pero, chicos, vamos allá con el primer partidito de FC 26, con el gameplay realista, ¿vale? Vamos a estar probando el gameplay que está básicamente hecho y adaptado para modo carrera. Ya sabéis que hay otro tipo de gameplay que es el competitivo, que es para online, pero vamos a probar el de la CPU, el del offline, el que vamos a estar jugando seguramente durante todo el año, chicos. Así que vamos allá con el debut. Chicos, vamos allá, primer partido. Uf, cómo se ve, ¿no, chicos? Cómo se ve. Vale, tengo puesto mal los controles, un momento. Vale, ahora sí, ahora ya podemos jugar. Vamos allá, chicos. Vale, el gameplay, obviamente, del offline es bastante más lento que el del online. Vamos allá. Ojo, Pedri. Uy, Pedri tiene le han puesto el playstyle del primer toque. Me parece bien, porque... Por cierto, ha estado jugando a Lamine Yamal. Ya sabéis que se pierde el primer partido de Champions por esa lesión que tiene y no lo hemos puesto a jugar, ¿vale? Aquí no está lesionado, pero... Vale. Ojito a Pedri. Sube. Vale. Uy. Vale, Pedri. Paso. Fumada. Sí. Pedri. Primer golito de FC 26 con Ferran Torres. Sí, señor, ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón, primer golito. Vaya zapatazo a la escuadra, tú. Vaya giro. Mira como que me lo ha hecho el tirito. Bueno. Buah.
Vale. Ojo, que va muy bien Don Ferran Torres de delantero, Zapatazo de Don Ferran Torres. La primera para adentro, La primera enchufada. Me gusta. Ojo. ¡Uy! Bueno, hemos visto un buen remate de cabeza. Esto el año pasado era imposible. Ver un remate de cabeza del año pasado así no sucedía nunca. Vale. No. Vale. Uf. Se nota mucho la diferencia de gameplay cuando lo pones en realista, cuando lo pones en competitivo, O sea, yo me acuerdo que jugué en competitivo y el juego iba... Si queréis luego probamos un partido también de modo carrera, pero con el competitivo y vais a ver la diferencia loca, pero loca, La diferencia que es, ¡Oh! Ay, entraba Pedri, tío. O sea, el siguiente partido lo jugamos con competitiva y vais a flipar de la diferencia que hay, O sea, mirar lo lentos que van los jugadores aquí, lo poco que corren cuando vas a sprint, lo que cuesta girarlos, lo poco a poco, por así decirlo, que es el gameplay. No hay prácticamente contras. Vais a flipar luego cuando si lo pongo en competitivo, O sea, de verdad que es muy diferente. ¡Ojo! El Benfica, 1-0 contra el Madrid. Va perdiendo el Madrid contra el Benfica. Vale. Hola, Pedri. Sí, hombre. ¿Qué? Vale, Rashford. Golito de Rashford, chicos. Con un poco de fortuna. Pero gol de Marcus Rashford. Ojo, las fotitos abajo y todo, Golito de Marcus. Rebotó en un defensa. Un poco de fuerte, un poco de fortuna. Pero ahí estaba. Le pegó. Y rebotó en el defensa. Lástima, mala suerte. Pero ahí está. Grande. Muy bien. Vamos, Jules. ¡Oh! ¡Rafi! Golito de Rafinha, 3-0, sí señor, vámonos. Ahí está. Y llegó el tercero. Vamos. Let's go. Vale, bien. Hay que sacar buena cantidad de goles, chicos. Hay que sacar como mínimo un 4-0, yo creo que ya estaría bien, El mismo botón de tirarlo 2 veces. Pues chicos, ahí está, primer partido de FC 26 finalizado, ganamos 3-0, bien, bueno, primer partido para probarnos, para ver un poquito. La verdad, el gameplay se siente bastante lento cuando lo pones en modo realista, se siente bastante lento, pero bueno, supongo que al final, pues, es así, o sea, el gameplay en modo carrera, pues siempre tiene que ser más lentito. Está guapo, está chulo, pero es difícil adaptarse, O sea, si eres alguien que juega muy rápido al FIFA o estás muy acostumbrado a jugar, sobre todo en el online, a Ultimate Team y tal y cual... Jugar con el gameplay así realista cuesta, porque ya os digo, los ataques son muy lentos, tienes que buscar mucho el espacio, las defensas se cierran mucho mejor, o sea que está guapo, pero hay que atacar bastante bien y mover muy bien el balón para encontrar los huecos, Pues señores, después de jugar nuestro primer partido de Champions, nos tocará nuestro primer partido de Liga frente al Getafe. Tenemos, como veis, 0 puntos, porque después de haber ganado a la Valencia teníamos un -3, así que estaremos en 0. Ahora empieza la Liga para nosotros y nos toca remontar esta gran desventaja de estos -10 puntos que nos ha impuesto Tebas. Y claro, tenemos al líder, que es el Madrid, con 12 puntos. O sea, tenemos que remontar 12 puntos, que a ver... Cosas peores se han visto en la Liga. El año pasado, sin ir más lejos, el Barça tuvo que remontar una racha muy mala que tuvimos en invierno y acabamos ganando la Liga. Y, o sea, imposible no es, pero claro, es que el Madrid tampoco creo que se vaya a dejar muchos puntos esta temporada, ¿no? Así que, bueno, nos va a tocar remontar bastante. Tenemos al Atleti a 5 puntos. Y bueno, pues ahí está, con 0 puntitos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser jugar con el otro gameplay. Hemos probado en este partido contra el Copenhagen en Champions el gameplay realista, el gameplay auténtico de modo carrera. Y ahora vamos a probar el gameplay competitivo, que es el gameplay del online, para que veáis lo muy diferente que es. Y pues que es bastante más frenético, que no es tan lento, la defensa pues un poco más abierta. Así que sí que es verdad que va a ser contra Getafe, que Getafe es un equipo bastante defensivo, pero... vamos a ver la diferencia entre gameplays, Así que vamos con este primer partido de Liga. Pues bueno, chicos, vamos allá. Segundo partido que vamos a jugar, primer partido de Liga que jugamos frente al Getafe. Y vamos a probar, como ya hemos dicho antes, el gameplay competitivo, no el realista. Antes hemos probado el gameplay lento, el gameplay de modo carrera. Ahora, para ver la diferencia, vamos a probar el otro estilo de gameplay que tenemos. Y vais a ver que hay bastante diferencia, sobre todo en la velocidad de los jugadores, del juego, de todo. O sea, es mucho más frenético, puedes hacer mucho más regates, los jugadores se giran todos increíble, corren lo que realmente corren y no tienen quitado, por así decirlo, la velocidad por el gameplay realista. Así que vamos a ver qué tal. A ver, entiendo que vosotros... Buah, es que mira los giritos que haces con Pedri y todo. Esto antes no lo podía hacer ni de coña. La puedes jugar súper rápido, tío.
Como... Es que... Gol de Pedri, minuto 4 de partido, chicos. He visto la rapidez de los pases, lo rápido que hemos movido el balón. O sea, eso antes no lo había hecho en todo el partido. O sea, eso no ha pasado en todo el partido. Mover así de rápido el balón y tocar y girarte y irte y venga, pim, pam, pum y ala. Bueno, casi me meto una patada de defensa histórica. Se nota que flipas, ¿eh? Se nota que flipas. A mí yo tengo que decir que el gameplay este rápido me gusta mucho porque es muy frenético. Pero obviamente para modo carrera es un poco raro, ¿no? ¿Sabes? O sea, entiendo que en modo carrera pues hay que jugar con el gameplay más lentillo. Pero sí que es verdad que no me disgusta este gameplay rápido. O sea, es que es muy divertido, tío. O sea, me recuerda a FIFAs antiguos, ¿sabes? Que era así más frenético y tal. Pero hostias, es que los jugadores se sienten tan ricos. Se mueven tan ricos. Se mueven muy ricos, chicos. Vale, tocamos. Vale, Ferran Torres. Bueno, que jugar. ¡Oh, Fermín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fermín! ¡Fermín! ¡With the goal! ¡Vamos! Tengo que decir que el gameplay, aunque no sea tan realista, y este no sea el gameplay de pa' modo carrera, a mí este gameplay me gusta mucho. A mí este gameplay competitivo, que es el que tienes en Clubes Pro o el que tienes en Ultimate Team, a mí me gusta mucho. Es que es muy dinámico, tío, porque los jugadores se giran muy bien, se sienten muy finos girando, no como el año pasado, que los sentías como muy pesados y con animaciones extras que sobraban. Se nota como muy fluido, muy bien, tío. Sí, es más divertido, o sea, es muy divertido este gameplay, tío. Y me jode, porque no es el realista que se supone que tendrías que tener para modo carrera, pero hostias, es que se siente tan bien, tío. ¿What? ¡Qué parada, Joan García! Bueno. Os lo he dicho, los porteros son muy buenos este año, ¿eh? Se nota mucho, los porteros son muy tops, ¿eh? Se meten cada paradón. O sea, como no tires de verdad bien fuerte o algún palo. Sí, qué bien, Robert. ¡Oh! Muy bien, Robert. Muy bien movido ahí, chicos. Ahí está. El tercero golito para Robert Lewandowski. Bien movido, bien movido. Ahí está. Muy bien el huequillo. Muy bien el control con el exterior, el girito. Buen gol, buen gol. Hay que ganar, señores. Tenemos menos 10 puntos de diferencia con los equipos de arriba. Así que como nos dejemos puntos, estamos RIP, ¿eh? Y no vamos a poder luchar en la liga. Pues ahí está, chicos, victoria contra el Getafe, primer partido de liga que ganamos jugando, quitando el del Valencia que habíamos simulado. Y ahí está, chicos, es que no podemos perder ningún partido con esa deducción de puntos que nos han puesto al principio de temporada. Así que, bueno, ahí está, ya habéis visto que la diferencia entre el gameplay es grande, o sea, este gameplay es muchísimo más rápido, más dinámico, no tiene absolutamente nada que ver con el otro. Ya vosotros tendréis que decidir en vuestros modos carrera, pues qué gameplay os apetece más y cuál os gusta más, pero... ahí está, al menos ya hemos visto un poco la diferencia entre los dos. Supongo que ahora vamos a seguir jugando con el auténtico, con el realista, con el lento, pero al menos ya habéis visto un partido con el gameplay rápido. Señores, primer evento inesperado. Justamente lo digo y pasa. Creo que primer evento inesperado. Ojo. Vale, me está poniendo aquí que si no sé qué tal, el tutorial. Ah, bueno, dilema bancario. Una auditoría de finanzas del club ha revelado algunos problemas financieros importantes. Bueno, espérate. Literalmente el Fútbol Club Barcelona. Por ello, se han retirado 39 millones del presupuesto para traspasos, por lo que se reduce de 77 millones a 38. Tendrás que hacer uso de todas tus habilidades como manager para guiar al club en estos tiempos difíciles. Que me acaban de quitar 39 millones por la cara. O sea, no era suficiente con los puntos que nos han quitado, que encima nos acaban de quitar 39 millones más. Bueno, literalmente el Fútbol Club Barcelona, chicos, realista. O sea, no puede decir nadie que no sea realista. Bueno, pues ahí está, primer evento inesperado que nos sale, y es bastante realista, las cosas como son, no podemos quejarnos porque sí, pero claro, ahora teníamos 77 millones y tendremos 39 para poder fichar, o sea, bueno, 38. Vale, chicos, partido contra el Oviedo, que no tiene el estadio licenciado aún, ¿vale? Quizás lo meten durante el año, no lo sé, pero bueno, vamos a cambiar un poco el 11, lo había puesto ya, lo que pasa es que se me acaba de marchar, vamos a quitar a los que están un poco cansados para dar rotación, es importante, ya sabéis que estamos tanto en Liga como en Champions, está también cansado Lamine, lo que voy a hacer va a ser meter a Rashford para meter a Rafinha por izquierda. Y vamos a dejar así al equipo, vamos a hacer simulación rápida también un poquito.
1-3, bien, buena victoria, chicos. Golito de Rashford, Lewandowski, roja para Sibo y golito de Rafinha. Ha metido la tripleta de atacante, me gusta. Por cierto, chicos, otra novedad de este año es, por ejemplo, Gavi, como veis, finaliza su contrato este año. Le quedan 9 meses. Es decir, nosotros, si esto fuese FC25, podríamos entrar aquí y decirle: venga, delegar negociación. Y en este caso sí que nos deja delegar, porque Gavi quiere renovar su contrato. Pero como veis, este año hay una nueva opción que es descartar renovación. Tú le das aquí y directamente descartas renovar a ese jugador. Y ya le estás diciendo que no le vas a renovar, y en ese caso el jugador puede que se enfade y puedes ya, o una de dos, o venderlo ya para que se marche en invierno, o descartar la renovación y que se marche gratis al final de temporada. Y es como que ya el jugador ya no te va a pedir renovar porque ya le has dicho que no quieres renovarlo, ¿vale? Pero, por ejemplo, con Frenkie de Jong pasa lo mismo. Claro, es que Frenkie de Jong también está bastante feliz y creo que también nos va a dejar renovar. Pero bueno, de normal este año, por ejemplo, a ver, vamos a probar con Bernal. Mira, ¿ves? Por ahora, este futbolista no le interesa negociar su contrato. No puedes negociar siempre que tú quieras una nueva renovación de contrato. Es cuando ellos quieren, ¿vale? O sea, ahora no siempre puedes renovar a un jugador aunque tú quieras. Si el jugador no quiere, es cuando ellos quieren. O sea, de hecho, a veces te vendrán ellos a decir que quieren renovar y tú tendrás que decidir si quieres renovarles o no. Pero ahora no renuevas tú siempre que tú quieras. Por ejemplo, con Frenkie y con Gavi sí que quieren. En este caso ya puedo renovarlos, pero con Bernal dice que no. Y de hecho, a ver, Héctor Ford. Mira, Héctor Ford tampoco quiere renovar. Mira, Eric García sí que quiere renovar ya. Christensen no quiere renovar de momento. Así que esto hay que irlo mirando, ¿eh? Tienes que ir chequeando durante la temporada a los jugadores que quieren quedarte o no. En este caso, pues yo voy a renovar a los que quieran y a los que no, pues tocará esperar hasta que ellos decidan o su agente diga que quiere ponerse a negociar su nuevo contrato. Vale, vamos a ver un poco de negociaciones. Creo que en este caso no ha cambiado nada. Pero mira, sí que ha cambiado un poco el menú de abajo. Es lo único. Creo que estaba en rotación, lo vamos a seguir dejando en rotación. Un año de contrato, nada, vamos a ponerle 2 añitos. Cobraba 70.000, bueno, vamos a ponerle 80.000, ¿no? Quizás. Vale, ya ahí está. Negociación justa. Perfecto, pues ya tenemos un álbum renovado. Vamos a hacerlo como en la vida real, chicos. Con Robert Lewandowski le quedan 9 meses de contrato y ya sabéis que el Barça no va a renovar su contrato. Este va a ser su último año en el Barça en la vida real, así que vamos a utilizar el descartar renovación. ¿Seguro que quieres descartar las notificaciones de renovación de contrato de esta persona? Sí. Y ahí está, señores, lo descartamos. Así que Robert ya sabe que se tiene que buscar equipo para el próximo año. Vale, chicos, pues vamos allá. Partido contra la Real en casa. Tenemos que ganar, ya lo sabéis, no nos podemos dejar ningún punto. Y volvemos a jugar con la jugabilidad auténtica, la realista, la de modo carrera. El gameplay lento. Así que vamos a ver contra un equipo como la Real, que suele tocar bastante y que le gusta tener la posesión. A ver qué tal se nos da jugar con el gameplay este. Es que veis la diferencia de un gameplay al otro. El partido antes de contra Getafe, tú, que iba todo rapidísimo y aquí es como que... Uf, la tocan, la tocan, la tocan, la tocan, no paran de tocarla. Es que se nota mucho también en el gameplay realista que las defensas se cierran mucho más. Cierran los huecos, que da gusto. ¡Ojo, Dani Olmo! Justo lo digo y encuentro hueco, chicos. Golazo de Dani Olmo, minuto 18. Ahí está, golazo espectacular. Pero se nota mucho, ¿eh? O sea, con el gameplay competitivo, con el gameplay online, por así decirlo, es muy rápido, encuentras muchos huecos muy fácilmente, pero con el gameplay realista tienes que, pues esto, moverla de un lado para el otro hasta que encuentras un hueco ahí en el área para chutar. Madre mía, tío. Pero ponlo en manual. Pero que no voy a ponerlo en manual. ¿Cómo voy a jugar en manual? Pedazo de loco. Si lo pongo en manual no pego ni un pase. Los potenciales hasta que no salga el juego tal cual no se podrán ver. Venga, quiero meter un golito de córner. Vale. ¡Vámonos! Si justo lo digo y lo meto. Pues ahí está, chicos. El año pasado no teníamos goles de cabeza. Pues este año han vuelto los goles de cabeza. Por fin se pueden meter golitos de cabeza. Gol de córner directo, tú. Vaya centrito de Pedri, sí señor. ¿Cómo ha entrado Eric García? Con todo, ¿eh? Por fin vuelve los goles de cabeza. Estoy llorando por dentro, tú. Justo iba a preguntar si se podían hacer goles de córner, chicos. Se pueden volver a hacer goles de córner. Por fin. Se pueden volver a hacer goles de córner y de centro. Vamos. Vas a poder jugar con tu equipo de cuarta división y meterle balones a tu delantero de 1,95. ¿Un centrito? Sí. ¡Oh! Bueno, vale. El centro iba a puerta. Me sirve. El año pasado hacías ese centro y el centro iba al córner. Bien, me sirve. Un centro que ha rematado de cabeza y ha ido a la portería. Me sirve.
Joel, que si quieres ver a alguien jugar en manual, pues te piras a otro canal. Deja de dar por culo, que no lo voy a poner en manual, de verdad. O sea, que si quieres jugar en manual, cuando tú tengas el juego te lo pones en manual todo. Que no me pones en manual. Joan. No. Qué cagadón, tú. Pues gol de la Real, chicos. Gol de Mikel Oyarzabal. Se quedó ahí Joan García, que ni para adelante ni para atrás. Cagada. Morrocotuda. Y ahí está. Se la tragó Joan García. Vamos, Fermín. Truji. Vale. Vamos, Lamine, por Dios. Vamos, Lamine, por Dios. Nah, qué cagada. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Era fumármela yo. Vale, vale. Sí. ¿Qué mierda? ¿Qué hace? Hostia, qué mierda de tiro de Lewandowski. No, Oye, Arbi, se ha pasado ya el tiempo, Arbi. No, y será verdad. ¿Qué paradón de Joan García, tú? ¿Qué paradón de Joan García, chicos? Salvada de Joan García en el último minuto. Y victoria contra la Real en casa. Sí, señor, ahí está. Nos salvó San Juan. Grande, chaval. Pues ahí está, otra victoria, Y no veas cómo cuesta ganar los partidos con el gameplay realista, Mamma mía, tú. Cómo te aprieta la CPU luego. Joder. Vale, chicos, segundo partido de Champions contra el Sparta. Vamos a simulación rápida. Obviamente no vamos a jugar todos los partidos de la temporada. Y este, como es un partido más o menos fácil, pues ahí está, golito de Fermín, golito de Lewandowski y segunda victoria en Champions. También, por cierto, en las noticias, chicos, hay pues nuevos tipos de noticias. Por ejemplo, mira, pues aquí tenemos una foto de Héctor Ford haciéndose una foto con una aficionada. Luego también hay, pues, bueno, nuevas fotillos así. Mira, ojo, Casado, le dieron el premio al jugador del partido. Pero bueno, hay como nuevas fotillos por ahí. No salen siempre, pero que sepáis que en las noticias también hay algunas nuevas. Como por ejemplo algunos versus entre entrenadores. Que aquí, por ejemplo, creo que había... Ahí está, Mourinho versus Arteta. O sea, versus Arteta versus Unai Emery en la Europa League. Y luego aquí fotos como esta también, denominados al mes. O sea, bueno, hay como novedades también en el apartado de noticias. Nuevas fotitos y tal, que están chulas. Vale, chicos, otra cosa que no os había enseñado es el mercado de managers, que es otra de las novedades de este año, ¿vale? Y es que aquí, como veis, tenemos la tabla de clasificación de la liga, de cómo van ahora. Y como veis, tenemos... Bueno, me voy a poner aquí abajo. Táctica dominante, es decir, Xabi Alonso juega con un juego por bandas, seguridad ahora mismo estable y probable contratación, es decir, que si tú pides jugar en el Madrid, improbable, ¿vale? Que te lo acepten. Como veis, probabilidad alta de contratación. Si yo, por ejemplo, pidiese fichar por el Elche, según eso pone que tengo alta probabilidad de que me digan que sí y poder irme al Elche. Y te pone que Der Sarabia, pues bueno, juega con patadón y a correr y tal y cual. Como llevamos poco de liga, no hay ningún entrenador que, como veis, esté, pues, que lo vayan a echar, ¿vale? Pero aquí, si alguno está mal, tú vas viendo cómo van los entrenadores en todas las ligas. Yo, por ejemplo, si ahora me voy a, pues mira, sugerencias. En sugerencias tampoco hay nada, ¿vale? En sugerencias te salen los equipos que puede ser que te quieran o equipos que están a punto de echar a su entrenador o que ya hayan echado a su entrenador. Entonces tú puedes pedir para irte a esos equipos, ¿vale? Y está bastante guapo. Yo, por ejemplo, ahora me voy a la Bundesliga y veo cómo va. Y aquí veo que está Zarko Brankovic. Claro, no están los entrenadores reales, ¿vale? De lo que viene siendo la Bundesliga. Entonces solo sale Vincent Kompany. Pero claro, tampoco hay ninguno que ponga que está poco estable. Porque es que la liga acaba de empezar. Pero a ver, vamos a irnos a la Premier para que veáis un poco. Estable, nada, es que están todos en estable. Pero bueno, esto cuando avancemos un poco más lo volveremos a mirar. Y por ejemplo, si los Wolves siguen yendo igual de mal, veréis que aquí en vez de estable pone, yo que sé, inestable. Y pone que puede que lo echen. Entonces de repente, a lo mejor ves entrenando a los Wolves, yo que sé, a David Moyes, que se ha ido del Everton porque lo ha fichado a los Wolves, ¿vale? O sea que durante la temporada os viendo que los entrenadores van cambiando. Vale, chicos, después de estos partidos estamos octavos. La verdad que la remontada ha sido bastante gorda. Estamos ya con 9 puntos. Hemos salido ya de esa zona baja. El que no ha salido es el Atleti, que sigue estando fatal. Solo una victoria en 7 jornadas. O sea, con esto, si pasara en la vida real, ¿echarían al Cholo? Esa es mi pregunta. Una victoria en 7 jornadas, yo creo que es para echarlo, sinceramente. Yo creo que sería para echarlo. Y nos toca ahora mismo jugar contra el Sevilla, que va en descenso. El Girona, que va bastante mal como en la vida real. Y el Betis también ha empezado muy mal, también el Celta y Osasuna. La Real, que se ha ido un poco de esa parte baja. Y nosotros estamos octavos ya, en 9 puntitos. Bueno, con una victoria más nos meteremos ya en Europa League. Pero aún estamos bastante lejos de... Es que el Madrid va al 7 de 7. O sea, el Madrid, como no se deja algún punto, me parece a mí que no lo pillamos ni de coña. Pues chicos, vamos allá, partido contra el Sevilla. Un Sevilla que viene fatal, que viene prácticamente en el descenso. Así que vamos a ver si podemos sacar otra victoria más. Y...
Rafinha titular, ¿eh? ¿Lo han puesto? Vale, me gusta. Sí. ¡Uy! ¡Buenísima! Vale, 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 bien. Buen remate. Buen rematillo de cabeza, ¿eh? Como veis ahora, los remates de cabeza, dices, van a portería y van fuertes. No como el año pasado, tú. Sí, Lamine. Joder, tío, es que me cortan todos los huecos. Madre de Dios. Vale. Sí. ¡Vamos! Ahí está. Sí, señor, ha costado. Pero, joder. Vale, señores. Golito de Ferran, golito del Tiburón. Minuto 55 de partido. Ha costado, pero ha llegado el primer golito. Tranquilidad. Hansi Flick pide calma, chicos. Queda mucho partido, pero menos mal, ¿eh? Lo que cuesta encontrar huecos y espacios con el gameplay realista. Mamma mía, tú. Incluso con un Sevilla que está en el descenso te cuesta la vida. Sé que es verdad que juegan en casa, obviamente, pero... madre mía. Vale, la robada. Vale. ¡Sí! ¡Ferran! ¡No la falles, por favor! Vámonos. Doblete de Ferran, señores. Ahí está. Minuto 75, 2-0. Sí, señor, hombre, ha costado, pero ahí está, 2-0. Uf. Vale, vale, vale. Joder, lo que hay que sufrir, tú. Robar un balón ahí de una cagada del defensa para poder hacer una medio contra, porque, mamma mía. Vale, bien, bien, chicos, bien. Bien. Vale, vamos, Lewy. Uy. Uy, Lewy, me da a mí que... bueno, vale, golito. Golito de Rashford, chicos. Aprovechando el rebote, golito de Rashford, ahí está. Segundo gol en Liga, el zapatazo de Lewan que no lo ha podido bloquear el portero y el rebote muy rápido Rashford para el 3-0, chicos, menos mal. Bien. Ahí está, chicos, otra victoria más, 3-0 contra el Sevilla. Ha costado, la verdad, ha costado el primer golito, pero en cuanto hemos abierto la lata ya han entrado todos los goles, buen partidito. El Sevilla que se hunde un poco más en la miseria. Ahí está, los bares de Barcelona celebrando. Y otra victoria más, chicos, bien. Señores, tenemos nuevo evento inesperado, chicos. Entrevista de salida. Hans-Dieter Flick nos hemos enterado de que Szczęsny ha estado haciendo declaraciones y entrevistas críticas en la prensa, hablando públicamente de su deseo de abandonar el equipo. Te pedimos que te pronuncies al respecto y que resuelvas rápidamente el asunto. Uy, qué feo, chicos. Muy feo esto de Szczęsny, no me lo esperaba de él, ¿eh? No me esperaba yo esto de Szczęsny, ¿eh? Con lo bien que se portó el año pasado, que no tuvo ni una mala palabra. Y parece que ha tenido unas entrevistas en Polonia donde ha puesto a parir al equipo. Toma medidas inmediatas. Rescindir contrato. ¡Hola! Apartar y vender. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo puedo rescindir el contrato? De una. Quiero rescindir su contrato lo antes posible para enviar un mensaje contundente de que no toleramos ese tipo de comportamiento. ¡Hostias! ¡Hostias! Y el otro... ha quedado patente que la actitud de Szczęsny es problemática y no está en consonancia con la cultura del Barça. Teniendo en cuenta esto, reduciré su tiempo de juego, bueno, pues es que ya no está jugando nada, e iniciaré el procedimiento de traspaso. A ver, esto de Ter Stegen me lo esperaba, pero de Szczęsny... de Szczęsny no. O sea, de Ter Stegen vale, porque mira, me vendría perfecto esto, pero... ¡Ula! Tía, cuidado con esto, ¿eh? O sea, puedes literalmente fumártelo y rescindir el contrato y a tomar por saco, ¿eh? O apartar y vender. A ver... podemos sacarle algo de dinero. Yo creo que apartar y vender no tiene sentido rescindir el contrato, ¿no? Además, tengo a Ter Stegen lesionado aún. Entonces me quedaría sin portero porque Iñaki Peña está cedido. Así que vamos a apartar y vender. Hostia, qué locura. Qué guapo, tío. Está muy guapo, ¿eh? Lo de los eventos inesperados es una barbaridad. Está chulísimo, ¿eh? Mira, 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 mira. Le sale ahí un... no disponible. Futbolista ausente indefinidamente. Claro, ya no lo pongo en transferibles, ¿no? Hostia, y no puedes utilizarlo nunca ya. Lo apartas del equipo y ya no juega. O sea, lo apartas del equipo y ya no juega. Hostia, literalmente lo apartas del equipo, ¿eh? Ule, ¿y cuánto le falta? ¿Y cuánto le falta para... a Ter Stegen, tú? ¿3 meses? Hostias. Como se lesione Joan García en estos 3 meses, no tengo portero, ¿eh? Ter Stegen lesionado 3 meses. Solo tenemos un portero ahora mismo, disponible, que es Joan García. Ojo, espérate que la cosa sigue, chicos. El salseo sigue. El Barça ha hecho un movimiento sorprendente por Szczęsny, considerado uno de los mejores futbolistas sobre el papel, ya que se comunicó que estaba en venta. Liadas, no pone nada más en la... No pone nada más. Pero espérate que es que Szczęsny ha venido a hablar con nosotros. Hola, mister. La verdad es que me sorprende verme en la lista de transferibles. Ahora bien, también es cierto que no me disgusta tu decisión. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo que te sorprende verte en transferibles si literalmente te has puesto a decir barbaridades del equipo y a ponernos a parir en entrevistas? Vaya falso tú, el tío ahí en las entrevistas poniéndome a parir de que no juega
Y ahora el tío y viene y dice, ay, uy, ay, qué sorpresa, no sé por qué me has puesto en transferibles. Te irá mejor en otro equipo, Chesney, te irá mejor, me ha fallado, me ha fallado. Fumado, como tú, fumado del equipo. Ah, bueno, que cuando lo apartas del equipo, no lo vendes tú, sino que lo pones en transferibles, pero como que el club negocia ya por él y te lo venden. Esto no lo he hecho yo, o sea, me han llegado ofertas por Chesney, del Leverkusen y del Celta de Vigo, y es como que tú lo apartas del equipo, pero es como que la directiva lo vende por ti. Qué guapo, tú. Y tenemos cesión. No, esto no es cesión, es venta. No, yo. Héctor fue lo que iba a ceder, no vender. Pero hostia, está guapo, ¿eh? Cuando apartas a un jugador del equipo, es como que te lo vende la directiva, no tú. Eso en verdad me gusta, ¿eh? O sea, mola negociar tú, pero en este caso, por lo que ha ocurrido, tiene sentido que no seas tú el que negocie, sino que sea la directiva la que le encuentre un equipo, ¿sabes? Porque al final tú lo has apartado del equipo, ¿sabes? Tú, vendido al Celta, 6 millones, ahí está. Al Celta, tú. Fumada, ¿eh? Y solo tenemos a Joan García porque Ter Stegen está lesionado, ¿eh? A tomar por saco, tú. Vale, chicos, tenemos partido de Liga contra el Girona, que va último en la Liga, y luego tenemos partido de Champions, así que hemos hecho un poco de rotaciones. Vamos a simular este partido con victoria 2-1, golito de Balde y de Eric García para ganar al último de la Liga. Vale, chicos, nos ha llegado el primer informe de la cantera, y como veis ahora, cuando te metes dentro del menú de un jugador, por ejemplo con Vázquez, como veis, el menú también ha cambiado, chicos. Ahora tenemos este recuadro en el cual nos sale aquí toda la información, con las posiciones arriba, la media. Como no lo tenemos ojeado, no nos sale exactamente cuál es el potencial que tiene. Pero sí que cuando lo miramos luego, por ejemplo, cuando vamos a fichar a un jugador, ahí sí que sale. Y la verdad que está bastante chulo. O sea, está bastante más visual, no sé, está diferente, lo han cambiado. Así que, bueno, está guay, pero creo que no nos ha salido ninguno interesante en este primer informe. No hay ninguno que valga la pena. Mira, esto es nuevo, chicos. Si os fijáis aquí, ¿vale? En plan aquí, donde está Doué, abajo, veis que pone potencial. Esto es nuevo. Te pone el potencial ya en el menú, ¿vale? Te lo pone aquí, al lado de la edad. Tienes ahí el potencial de los jugadores. Te pone el baremo, ¿vale? Pero te pone entre 84 y 94, 83 y 88. Entonces puedes ver, sí, mira, por ejemplo, si pone apogeo, quiere decir que ya no va a subir más, que está como en su tope. Pero si te pone potencial así, quiere decir que algo sube, ¿vale? Y por ejemplo, con cubo también te pone que puede subir algo, ¿veis? En estos también te pone que puede subir. Hincapié. Bueno, en este caso pueden subir todos, pero como veis te pone más o menos hasta qué media pueden llegar. Y esto está guapo. Puede poner el potencial, la verdad que está bastante chulo. Pues aquí estamos, señores. Otro partido más de Champions, partido contra el Eintracht. Y ojito porque después de esto tenemos el clásico contra el Real Madrid. Así que queremos llegar con la moral alta. Hay que ganar este partido contra el Eintracht, ¿eh? Vale. Robert. El tiro raso potente funciona, chicos. Primer balón que ha tocado Robert Lewandowski a pase de Olmo para adentro, chicos. Le ha metido con toda la potencia por abajo. Y ahí está, el tiro raso potentillo. Como lo pilles desprevenido. Bueno, si no era penalti, yo creo. Pero buen golito de Robert, A la que ha tenido una, para adentro, señores. Uy. Uy. Uy, otro. Ya. Hostia, el tiro raso potente, chicos. El tiro raso potente funciona, Uf, que sí funciona, Joder. Buah. Vaya trayazo de Robert, Vaya trayazo de Robert, chaval. Como tengas un delantero que tenga mucha definición y potencia, el tiro raso potente va tocho, Va muy tocho. Y encima como tenga el playstyle, claro, es que Lewandowski a lo mejor tiene el playstyle, Vale. Uy. Madre mía del señor Robert Lewandowski, tú. Qué destrozo que está haciendo, chaval. Madre mía, Robert, tú. Gol de cabeza, estoy llorando, tú. Gol de cabeza, estoy llorando. Madre mía, vuelven los goles de cabeza. Vuelven los goles de cabeza, hat-trick de Robert en 20 minutos. Se pueden volver a meter goles de cabeza, chicos. Estoy llorando de felicidad. Lamin. Robert. Uy. Hostia, el palo, vaya paradón, tú. Era el cuarto, Cuarto tiro, cuarto gol, macho. Madre mía, tú. ¿Otra de Robert? Sí, hombre. Hostia, aquí vamos otra vez para adentro, Señores, han vuelto goles de cabeza, tú. Han vuelto los goles de cabeza, sí, señor. Uy, uy. ¡Oh!
Era un golazo de Lamine, tío. Me la quería hacer con él solo, macho. Bien, Lamine, bien, bien intentado. Bien intentado, Lamine, bien. ¡Ole! ¡Qué bien! ¡No! 4, señores. 4 de Robert Lewandowski, chicos. Al Eintracht de Frankfurt. Como el día de Robert en el Bernabéu metiéndole 4 con el Dortmund. Qué barbaridad, señores. 37 años, don Robert Lewandowski, en su último año con el Barça. Póker al Eintracht de Frankfurt en Champions. Qué barbaridad. Vale. Uy. Vale, voy a dejar de tirar raso, ¿vale? Voy a dejar de tirar raso porque cada tiro raso de Lewandowski potente es gol. O sea, entiendo que tiene el playstyle de tiro raso potente porque es una barbaridad. O sea, cada tiro raso es gol, literalmente. O sea, es imparable, macho. Mete cañones, o sea... Qué locura lo de Robert Lewandowski. 5 goles, tío. Repóker. O sea, ¿qué cojones es esto, tú? Qué barbaridad, macho. Que mete unos zurriagazos. Madre mía, tú. Joder, qué locura, macho. No. No, no, Araujo. Araujo, tío. Me cago en la puta. Araujo haciendo penaltis, tío, siempre. De verdad. Lo de Ronald, tío, cagándola es impresionante. Primer penalti que nos tiran en contra. Nah, me voy a tirar al medio, tío. Ronald, de verdad, macho. Es que ni un partido sin cagarla, Ronald, de verdad. Típico penalti de Ronald. El tipiquísimo penalti de Ronald. No, no podía fallar. Vamos, Lamine. La última. Sí. Sí. No. Bueno, ahí está, chicos. 5-1. Si no llega a ser por la cagada de Ronald Araujo, hubiera sido un 5-0. Y ahí está, señores y señores. Se va a llevar el balón para casa. Obviamente, don Robert Lewandowski, que ha metido 5 goles. O sea, qué barbaridad de partido de Robert Lewandowski. Qué locura con ese gol de cabeza y esos goles con el tiro raso. Que, bueno, ya hemos aprendido que el tiro raso está bastante chetado. Vale, chicos, después de estos partidos que hemos jugado, en Liga estamos ya quintos, ¿vale? Siguiente partido es el clásico contra el Real Madrid. Tenemos 15 puntos, la verdad que el Madrid lleva 9 de 9, o sea, como no fallen ningún partido o como no les ganemos nosotros, me da a mí que va a ser imposible alcanzarles en esta liga porque, bueno, ya habéis visto, es que está muy chetado, o sea, es que no pierden ni un solo partido, pero no estamos tan lejos ya de alcanzar al Alavés, de alcanzar al Rayo, un poquito más lejos ya está el Athletic. Y sigue sin estar muy bien el Atlético de Madrid, que yo de verdad no sé qué le pasa. Lleva 9 jornadas, solo 2 victorias. O sea, lo del Atleti es tétrico totalmente. O sea, es de verdad lamentable. No sé qué le pasa al Atleti, pero está fatal. Y mira que nosotros íbamos mal por la pérdida de puntos. Pero qué auténtica locura, señores. Y siguiente partido se viene el clásico. Ahí está Hansi Flick por primera vez frente a Xabi Alonso, debutando en el banquillo del Real Madrid con este clásico. Pero eso, señoras y señores, será en el siguiente episodio. Así que si queréis ver el siguiente episodio comenzando con este pedazo de clásico, ya sabéis, os tenéis que suscribir al canal y dejar un pedazo de like para el siguiente episodio, chicos. Porque empezaremos con ese pedazo de clásico Real Madrid-Barça en el Bernabéu. Así que lo dejamos por aquí, chicos, y nos vemos en el segundo episodio de este modo carrera con el Barça de Hansi Flick.